Hola a todos, mi nombre es Santiago del Castillo, soy médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano y coordinador del programa de cardio-oncología del hospital. Y les voy a hablar de cómo debemos usar el ecocardiograma para el monitoreo de cardiotoxicidad. Antes que nada, bueno, agradecer al comité organizador del simposio y a todos ustedes por participar en esta nueva edición del simposio Cuore 2021. Cuando un paciente es sometido a quimioterápico, sabemos, o antraciclinas o agentes anti-HER2, esta lista se va expandiendo con el paso del tiempo, sabemos que un porcentaje importante de esos pacientes pueden terminar o pueden evolucionar hacia la cardiotoxicidad, entre un 10 y un 15% según la serie que uno mire. Y para esto tenemos distintas guías, estas son las guías actuales que hoy tenemos para ver cómo podemos usar estrategias o herramientas para evitar que esto suceda o para evitar que la progresión de esto suceda. ¿Sí? Cómo podemos diagnosticar a tiempo la cardiotoxicidad para tratar de evitar su progresión. ¿Y qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dicen las guías respecto a la cardiotoxicidad? Cuando un paciente es sometido a tratamiento de alto riesgo, como este tipo de tratamientos, con antraciclinas, trastuzumab, inhibidores de tirosinquinasa, sí o sí tenemos que hacer una evaluación clínica cardiovascular, tenemos que hacer un ecodoppler basal y tenemos que monitorear la función ventricular durante los tratamientos con este tipo de drogas. ¿Cuándo y cada cuánto tenemos que hacer los controles? Bueno, con doxorubicina se sugiere que después de superar una dosis acumulada de 240 miligramos por metro cuadrado, debemos hacer un ecodoppler y luego cada 6 meses, por lo menos por los primeros 2 años, luego un control que de mínima es al año, a los 2 años, a los 5 años o a los 10 años, y idealmente se sugiere un eco de control anual. Cuando hay agentes de tratamientos más prolongados, como el trastuzumab o el inhibidor de tirosinquinasa, el eco deberíamos hacerlo más o menos cada 3 meses. Esto es lo que nos dicen las guías ponen mucho hincapié en el eco basal, y esto tiene una explicación. Fíjense que estas son todas las cosas que uno mira del eco basal cuando un paciente va a iniciar un tratamiento de este tipo. Miramos el estrés, miramos las velocidades tisulares, miramos cómo está la fracción de eyección, si hay mucha hipertrofia, si hay valvulopatías, porque todo esto nos permite un poco identificar de dónde partimos antes de empezar el tratamiento quimioterápico. ¿Por qué? Porque cuando un paciente es sometido a un tratamiento quimioterápico, sabemos que el estrés cardíaco aumenta, que hay daño miocárdico, en mayor o menor medida hay algún tipo de daño miocárdico, la función contráctil puede disminuir transitoriamente, pero ciertos mecanismos compensatorios, como mecanismos neurohormonales, vasodilatación periférica, mecanismos de hipertrofia, incluso pueden contrarrestar esta disfunción transitoria, pueden bajar el estrés cardíaco y pueden normalizar transitoriamente la función ventricular. Cuando estos mecanismos compensatorios se agotan, la función ventricular decae y entramos en una fase de miocardiopatía. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente viene con un pretest muy importante, porque tuvo un infarto, porque es un valvular previo, todos estos mecanismos compensatorios ya están activados y se agotan mucho más rápido, generando probablemente una curva y una evolución hacia la cardiotoxicidad o la miocardiopatía mucho más rápido. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definen las guías hoy cardiotoxicidad? Básicamente lo hacen mirando la fracción de eyección con caída de 10 puntos absolutos por debajo de un valor normal que algunas guías toman en 53% y algunas guías toman en 50%. Pero básicamente tenemos que tener una caída de 10 puntos y estar debajo de lo que consideremos fracción de eyección normal. Y esto sí o sí debemos confirmarlo dentro del mes de diagnosticar. Pero hay un punto muy importante para frenar un poquito. ¿Cuál es ese punto? Fíjense que las distintas guías, incluso el Consenso Argentino de Cardiología, publicado recientemente, hacen mucho hincapié en la fracción de eyección. Las decisiones clínicas las tomamos mirando la fracción de eyección. ¿Y cuáles son los problemas que tiene la fracción de eyección? La fracción de eyección, el primer problema muy importante que tenemos que resaltar es que fracción de eyección no es sinónimo de función ventricular. Función ventricular obedece a función de cámara, a función de fibra miocárdica, obedece también a la función diastólica y también obedece a las condiciones de carga. Es decir, todo esto hace a la función ventricular. Si nos quedamos solo con la fracción de eyección, estamos mirando solamente una porción muy pequeña de lo que representa la función ventricular. El segundo punto muy importante para destacar en relación a la fracción de eyección es la variabilidad que tiene este método. ¿Por qué? A la izquierda ustedes tienen un paciente que tiene una estenosis aórtica severa. 72 milímetros de mercurio de gradiente medio, eso
ningún ecocardiografista, ningún cardiólogo dudaría que ese paciente tiene una estenosis aórtica severa. Ahora cuando vemos este ecodoppler, si nos juntamos varios ecocardiografistas, incluso médicos que tienen por ahí muchísima experiencia, van a decir, bueno, la fracción de eyección está deteriorada en forma severa, ese paciente debe tener una fracción de eyección entre 25 y 30, no hay duda de eso, pero cuando tenemos que ajustar el lápiz, cuando tenemos que decir qué fracción de eyección tiene, medimos una vez, por ahí nos da 32% y decimos, no, para mí es un poquito menos, medimos otra vez 22, bueno, tampoco no es, medimos por tercera vez, nos da 26% y sí decimos, bueno, sí, tiene 26% de fracción de eyección, que es lo que yo creía que tenía antes de iniciar las mediciones de la fracción de eyección. Es decir, esta variabilidad es intrínseca del método y sabemos que ronda más o menos en 10 puntos. ¿Y a qué se debe la variabilidad de la fracción de eyección? Muchas veces a la ventana, muchas veces a la variabilidad que tiene exclusivamente el método para detectar pequeños cambios, que es muy difícil a veces para el eco detectar estos pequeños cambios, en las asunciones geométricas que utilizan el método, en las trabéculas, en los papilares, es decir, muchas de estas condiciones son las que condicionan la variabilidad de la fracción de eyección. La pregunta es si el eco 3D viene de alguna manera a bajar la variabilidad. Tenemos distintas técnicas para evaluar por eco tridimensional, con métodos más clásicos semiautomáticos, con los métodos más modernos, automáticos, y que básicamente, ¿qué nos aportan? Bueno, esto es un trabajo publicado por Sun, publicado en JACC recientemente, 142 pacientes exclusivamente que iban a ser sometidos a un tratamiento de cáncer de mama, les hicieron eco 2D y eco 3D, y encontraron un hallazgo importante en que el eco 3D tuvo menor variabilidad y se anticipó de alguna manera, por ende tuvo mayor sensibilidad para detectar cambios mínimos en la fracción de eyección en pacientes que a lo largo del seguimiento mostraron con el eco tradicional, el eco de Simpson biplanar, una caída de la fracción de eyección posterior. Es decir, el eco 3D parece tener menos variabilidad y más sensibilidad. Este es un estudio también interesante, publicado en JACC hace unos años, 56 mujeres con cáncer de mama que definieron estabilidad porque tenían un strain longitudinal global estable, y de todas las técnicas que tenemos para valorar fracción de eyección por el eco tridimensional fue la que menor variabilidad mostró. Es decir, parece que el eco tridimensional tiene realmente menor variabilidad y es una herramienta que pareciera ser útil. Detecta cambios menores en la fracción de eyección, pero bueno, obviamente tenemos la limitante de la disponibilidad. ¿Qué pasa con el strain? Bueno, el strain longitudinal un poco nos viene a mostrar cómo está la fibra miocárdica. Fíjense, este es un gráfico que me resultó interesante porque muestra qué pasa con la fracción de eyección y qué pasa con la deformación longitudinal. Recuerden que las fibras miocárdicas tenemos fibras longitudinales, fibras radiales, fibras circunferenciales. El strain longitudinal nos muestra cómo está la fibra longitudinal y eso parecería anticiparse a la caída de la fracción de eyección en pacientes que tienen una anoxia, como por ejemplo el tratamiento con quimioterápicos. ¿Y cómo lo hace el strain? Lo hace con la técnica del speckle tracking, siguiendo ese punteado, esas burbujitas, ese punteado, ese moteado que aparece en el miocardio. Sigue esta técnica, el software detecta cómo se mueven esas burbujitas, ese speckle en el ciclo cardíaco, y permite generar mapas de los distintos segmentos de cómo está la fibra miocárdica en dichos segmentos. Tenemos también distintos software. Este es un software de Philips un poco más antiguo, semiautomático. Este es el software más moderno que tenemos de Philips, que contamos en el hospital con él. Es el software automático de Tomtec, que uno no tiene que prácticamente hacer nada más que obtener las ventanas y a partir de eso el software traquea los distintos segmentos. Valor normal ronda en el 21% y se expresa siempre en valores negativos. Nosotros hicimos un trabajo comparativo con el doctor Rodrigo Bagnati, presentamos en el Congreso Argentino el año pasado, de métodos semiautomáticos y automáticos, y observamos que los software de tipo automático tienen menor variabilidad. Este es el coeficiente de evaluación intraclase que tuvimos en esta corte, donde ven que tiene mejores o menor variabilidad que los software de tipo semiautomáticos. ¿Qué usamos? En cardiooncología usamos el strain longitudinal global. Fíjense que de esta manera nosotros definimos que ese paciente tiene una caída del strain cuando tiene caída de 15%, este es un ejemplo sacado de la bibliografía, 15% en forma relativa de caída del strain, se anticipó a una caída de fracción de eyección unos meses antes de casi 12 puntos, o sea, inicialmente el strain nos muestra a veces
para dónde va la fracción de eyección. Hoy tenemos metaanálisis que ya justifican el uso del strain, donde establecieron a partir de distintos trabajos que el strain, el punto de corte ideal, es una caída de 15% en forma relativa. Las guías lo usan, lo ponen y lo tienen en cuenta. Básicamente ese 15% que hablábamos recién, en la guía británica publicada recientemente, hablan de cardiotoxicidad probable y de cardiotoxicidad posible en base a caídas de fracción de eyección y también ya incluyendo la caída relativa del strain. ¿Es aplicable a la práctica clínica de strain? No siempre, eso es muy importante resaltar, porque hay expansores mamarios, porque los pacientes tienen prótesis, porque son sometidos a radioterapia torácica. Y la pregunta es, bueno, necesitamos tener una muy buena ventana, eso sí, las guías tienen en cuenta esto, y con todas estas variables que tienen los pacientes en tratamiento oncológico, a veces esto es muy difícil. Nosotros en una corte que tenemos de seguimiento en el hospital, le hicimos strain o intentamos hacerle strain a todos nuestros pacientes incluidos en este trabajo prospectivo, que incluyó cerca de 190 pacientes, y solamente en 98 pudimos hacer strain de la forma que queríamos, es decir, cerca del 30% no pudimos hacer strain a pesar de haber incluido estos pacientes en un seguimiento prospectivo. Es decir, es una herramienta que es muy buena, que se anticipa la fracción de eyección, pero que muchas veces no la podemos realizar. ¿Qué recomiendan las guías fuertemente? Además de la fracción de eyección, utilicemos otro método adicional objetivo, el que podamos, sea strain, sea doppler tisular o sea MAPS. Y para terminar, no tenemos que olvidarnos del ventrículo derecho, porque las guías centran toda su atención en el ventrículo izquierdo, pero sabemos que el ventrículo derecho es muy importante en los pacientes oncológicos. Hay que mirar la aparición de hipertensión pulmonar, de embolia de pulmón, hay que ver la función ventricular derecha. Y para eso tenemos distintas herramientas a partir del Doppler, el TAPSE, la fracción de acortamiento, el Doppler tisular. Hoy por hoy tenemos nuevas herramientas como el strain del ventrículo derecho, el eco tridimensional para ver la motilidad y la fracción de eyección del ventrículo derecho. Por ende, es muy importante que también pongamos el foco fuera de lo que dicen las guías de fracción de eyección, también en la función del ventrículo derecho. Como mensaje finales, el ecocardiograma es la mejor herramienta que tenemos hoy por hoy en el seguimiento, que tenemos múltiples opciones, como vimos en esta discusión, para evaluar la función ventricular, pero básicamente aquella que disponemos, aquella en la que creemos, y esto es muy importante, y aquella que podamos hacer con la disponibilidad que tengamos, sin dudas esa es la mejor herramienta que podemos tener para seguir a nuestros pacientes. Muchas gracias, un saludo para todos.